Islam Makhachev abandonó su cinturón de peso ligero para intentar convertirse en doble campeón al enfrentarse a Jack Della Maddalena en peso welter. Solo tengo que decir que es muy perfecto que Islam tiene el clip de que los canguros no tienen wrestling y está peleando contra un australiano que se llama Jack, igual que el canguro Jack de la película Canguro Jack. Y no sé cómo nos han hecho más memes, así que acá tienen una foto, pero a base de eso vamos a hacer un análisis más detallado de los estilos de cada uno, fortalezas, debilidades y claves a la victoria. Me fui un poco extremo y me quedó largo, pero bueno, les gustan los análisis, así que acá va uno. Terminé haciendo una presentación porque tengo TDA y si solo les hablo, es completo caos como ustedes saben. Así que comenzando con el actual campeón de peso welter, Jack Della Maddalena. Está llegando en una racha de 18 victorias consecutivas. 14 de estas fueron finalizaciones, 12 mediante knockout, 2 sumisiones y las otras 4 victorias fueron decisiones. Las 2 derrotas que tiene fueron sus 2 primeras peleas en su carrera completa. Una fue mediante sumisión y la otra knockout. Tiene un tiempo promedio de pelea de 10 minutos 32 segundos. En su entrada a la UFC tenía más que nada finalizaciones en el primer asalto, pero de sus últimas 4, 3 han sido decisiones, 2 de esas decisiones divididas y solo un knockout. Tiene una altura de 1,80 m, un alcance un poco mayor de 1,85 m y está marcado como postura switch, pero parece tener la preferencia por la guardia zurda. 29 años tiene, entrena en Scrappy MMA en Australia y es un striker. Ahora vamos a pasar al retador que está subiendo de peso a welter por primera vez en su carrera, entrando con un récord de 21 victorias, 17 mediante finalización, y de estas 5 knockouts, 13 sumisiones, las otras 9 fueron decisiones. Tiene un tiempo promedio de pelea de 10 minutos 12 segundos, variando entre finalizaciones en el primer asalto o el último de la pelea, aunque recientemente de sus últimas 9 peleas, 8 han sido finalizaciones. Tiene una altura de 178 centímetros, alcance de 1 centímetro más largo, 1,79 y pelea en postura zurda. Tiene 34 años, por lo general entrena en AKA cuando está en Estados Unidos, pero obviamente también entrena en el gimnasio de Khabib y creo que está de más decir que tiene una base predominante en grappling mediante combat, sambo y judo. Pero, ¿cómo se contrastan estas estadísticas? Veamos. Antes de pasar a esto, súper rápido, por stake, código Genio MMA, meten 21, les devuelven 21, tienen para jugar de todo y todas las peleas en la UFC. En este caso, Jack entra como el no favorito ridículamente 3,10 e Islam 1,39. Me gusta el valor de que la pelea no va a ir a la distancia, cuota 1,51. También Islam mediante sumisión está con 2,75, que también es muy buen valor. Lo mismo con decisión, 2,95 y Jack mediante knockout 4,10. Hay varios caminos que pueden tomar, pero stake.com, código Genio MMA, meten 21, les devuelven 21. Volvamos. Makhachev está entrando como el peleador más experimentado, no solo en su carrera, pero en general dentro de la UFC tiene más del doble de peleas que Jack tiene. Sus tiempos promedio de pelea son bastante similares, aunque Islam tiene bastante más decisiones que Jack. La altura de Jack es solo un poquitito más alta que la de Makhachev. Sinceramente podría ser lo mismo, ya que la UFC no suele ser lo mejor rastreando estas estadísticas. La diferencia de alcance vendría siendo un poco más superior. JDM le saca 6 centímetros de alcance a Islam, que que es muchísimo. Nunca dejen que nadie les diga lo contrario. Ambos prefieren la postura zurda y Jack entra como el peleador más joven por 5 años. De esto, significativo para la pelea sería más que nada la diferencia en alcance y potencialmente el peso, considerando que es la primera vez que Islam está subiendo a 170 libras y no lo hemos visto contra alguien del tamaño natural de Jack Della Maddalena. Y continuando con las estadísticas, comparémoslos. En el área de striking, Jack tiene una clara ventaja ofensiva. Conecta con 6,84 golpes significativos por minuto, Islam mucho menos volumen con 2,63, pero 6% más preciso que Jack, y esto se ve reflejado en la cantidad de golpes que absorben ambos. Jack recibe casi 4 veces más golpes que Islam, pero es más porque le gusta pelear de cierta manera. Estadísticamente tiene mejor defensa que Makhachev. Básicamente, Makhachev lanza menos, conecta menos, pero es más preciso, y JDM es más agresivo, lanza más por lo que conecta más, pero también recibe más vergazos, pero también tiene mejor defensa.
Ahora vamos a pasar al mundo de Islam, que es el grappling. En términos de estadísticas, domina a JDM en todo ámbito porque Jack solo no es un grappler, entonces no busca casi ningún derribo y casi ninguna sumisión por lo general. Makhachev tiene más derribos, tiene más sumisiones, es más preciso con sus intentos de derribos y tiene mejor defensa de derribo que JDM, que no es mala, es excelente. Este está entrando con casi 70% de defensa de derribos. Obviamente esto habla del estilo de ambos peleadores en general. Islam es mucho más enfocado en grappling, aunque no consigue ni dispara usualmente una estúpida cantidad de derribos porque no lo necesita. O te controla por un rato o te somete. Rara vez va a intentar de finalizarte con golpes como los hacía Khabib, por ejemplo, contra Conor, que solo lo golpeaba. Esos son los números. Y ahora vamos a pasar a sus previos rivales y antes de que pasemos a las fortalezas y las debilidades de cada uno. Jack está entrando en una racha, como dije, de 18 victorias consecutivas y estos han sido sus 3 últimos enfrentamientos. Obviamente, la última pelea fue por el cinturón contra Belal Muhammad y ganó una decisión dividida 47-48, 47-48, 46-49. Fue bastante decidida y fue capaz de nulificar completamente el grappling de Belal, aunque este no fue tan predominante en la estrategia de Muhammad. De todos modos, las veces que Belal sí fue capaz de llevarlo al suelo, Jack era capaz de salir de la posición y solo rebotaba de vuelta después de un tiempo. Igual fue sorprendente que en ocasiones Belal era el que estaba teniendo más éxito con sus manos, pero de todos modos había una marcada diferencia en la proficiencia de sus boxeos. Antes de pelear por el cinturón, se enfrentó a nuestro querido Duriño el 9 de marzo de 2024, donde noqueó a Burns con una brutal rodilla en el tercer asalto. De no ser por esa rodilla, Jack estaba camino a perder una decisión. Burns lo derribó 7 veces y lo controló durante más de 5 minutos, hasta le fracturó el brazo en el primer asalto con una patada, que hace la victoria bastante más impresionante. Brazo roto. Igual que contra Belal, fue capaz de rebotar de vuelta a sus pies después de ser derribado, pero Burns tuvo un 100% de efectividad de derribo en los primeros 2 asaltos, 5 intentos, 5 derribos. Y respectivamente fue una rodilla hermosamente timeada y brutal finalización. Creo que vale la pena mencionar, esta fractura lo mantuvo afuera por mucho tiempo. La fractura se le terminó infectando, varias cirugías, a tal punto que Jack no estaba seguro si es que iba a poder volver a competir en MMA en general. El 16 de septiembre del 2023 ganó una decisión dividida contra Kevin Holland, 28-29, 28-29, 29-28, y fue cercana, pero el público y yo incluido estaban más inclinados hacia Jack, solo que le terminó costando un poco más en el segundo asalto el lidiar con el alcance y la actividad de Kevin Holland. Este solo intentó 2 derribos, pero más que nada eran patadas, golpes largos, y aunque en los espacios cerrados y las combinaciones extendidas, Jack estaba totalmente dominando a Holland, ese típico clip de Instagram. Por el otro lado tenemos a Islam Makhachev. Este viene llegando en una racha de 15 victorias consecutivas, todas las últimas 3 siendo defensas de su cinturón de peso ligero. Y estas últimas también siendo puras finalizaciones. La más reciente fue en contra de Renato Moicano. Este había entrado en aviso corto en reemplazo de Arman Tsarukyan el 18 de enero de este año. La gente dice que Moicano lo tumbó, pero fue más bien una resbalada y Islam después solo decidió llevarlo al suelo y someterlo con un Darce en el primer asalto. Antes de eso tuvo una pelea un poco más reñida contra Dustin Poirier el 1 de junio de 2024. Sinceramente, Dustin solo tuvo real éxito en el cuarto asalto y un poco en el quinto, donde causó más daño en la cara de Islam, pero aunque si es que se iba a una decisión, Islam iba a ganar. Dustin fue capaz de defender 11 derribos de 16 y cuando lo llevaban al suelo defendía las sumisiones bien. Lograba ponerse de pie, pero igual Islam lo controló durante 10 minutos 23 segundos, casi todo el primer asalto, la mitad del tercero y la mitad del cuarto. En el suelo, Islam principalmente controlaba y buscaba sumisiones más que ground and pound, como les dije. De 88 golpes significativos, 71 fueron a la cabeza. Tenía éxito cuando mantenía el espacio contra Dustin, tocándolo más que nada en intercambios cercanos como más caóticos. De todos modos lo terminó llevando. Dustin tenía éxito en esos intercambios. Eventualmente lo llevó al suelo con un single leg, Russian tie en la pierna y le encajó un Darce.
Antes de Poirier, Makhachev se había enfrentado a Volkanovski nuevamente en aviso corto, después de que Oliveira se retiró de la pelea, 2 avisos cortos en las últimas 3. Recuerden, Volk subió de peso en 10 días e Islam aprovechó por completo poniéndolo a dormir con una hermosa roundhouse izquierdo a la cabeza. No fue mucha pelea, porque bueno, fue aviso corto y estaba subiendo de peso una vez más, pero la vez pasada que se enfrentó a Volk fue un poco más complicado. Ahora, yo me vi la pelea muchas veces y sé que antes dije que pensé que ganó Volk. Ganó Islam. Ganó los primeros 2 y el cuarto, perdió el tercero y el quinto. Volk defendió 5 de 9 intentos de derribos, defendió sumisiones perfecto y terminó la pelea encima de Makhachev con ground and pound después de tumbarlo con una derecha en un intercambio más caótico. Igual lo llevaron y tomaron al suelo y tomaron su espalda con facilidad 4 veces, lo controlaron por más de 7 minutos. Islam estaba mezclando, similar que contra Poirier, su striking y grappling a la perfección. Obviamente esto no cuenta toda la historia. Así que yo, después de verme todas las peleas de ambos peleadores, traté de resumir lo mejor posible las fortalezas y debilidades de cada uno. Vamos a empezar con nuestro querido Jack de la Maddalena. Está más que claro que Jack es un striker. Tiene buenas patadas, pero en general su salsa es el boxeo. Tiene uno de los mejores boxeos en toda la UFC y se nota con solo ver su técnica. Cómo mezcla las combinaciones, su juego de pie, su timing, todo. Sinceramente, en ocasiones se parece un poco al estilo de Topuria, con un poco menos potencia, aunque créanme que JDM golpea fuerte. Miren cómo quedó la cara de Belal, miren cómo durmió a Rude Boy Randy Brown, Bomboclat. A lo que me refiero con que se parece a Topuria es el juego de pies y la habilidad que tiene de encadenar combinaciones extendidas, mezclando objetivos hermosamente. Va a la cabeza y va al cuerpo sin indicio constantemente, con 3 a 5 golpes en vez de solo tocar a la gente. Ahora, obviamente esto no quiere decir que no sepa mantener la distancia y pelear lejos. Tiene un muy buen jab que, como tiene ventaja de alcance, puede ser una herramienta súper útil en este enfrentamiento. Dentro del boxeo también incorporé su juego de pies. Más allá de solo la técnica, sabe cómo moverse en el octágono. Va cambiando de guardias todo el rato para confundir a sus rivales. Sabe cómo mantenerse alejado del octágono y salir lateralmente de aprietos. Cuando decide ponerse en la ofensiva, realmente se nota su potencia con cómo suenan los golpes. Mezcla uppercuts, ganchos, tiene un timing impecable como se vio con la rodilla que usó contra Gilbert Burns y honestamente tiene un striking elite. No solo ofensivamente, también vimos que tiene una defensa de 64%. Usa una guardia alta, muy bonita, muy responsable en retraídas, y ahí es donde se ve más ese elemento de boxeador. No anda con las manos por la cintura al estilo Jiri Prochazka, mueve todo el cuerpo en conjunto cuando está esquivando el torso, la cabeza, las rodillas. Todo esto es complementado por su grappling defensivo. Tiene excelentes habilidades de scrambling y suele ser capaz de ponerse de vuelta de pie sin aceptar posiciones negativas. Y tiene buena defensa de derribo, 69%, muy evidente en su enfrentamiento contra Belal y parcialmente Hafez. Y la cereza de la torta es su cardio. Como sabe controlar la potencia y no lanzar 100%, todo el rato maneja bien su energía y nunca ha parecido tener ningún estilo de problema con su cardio. Obviamente, no todo es sol y flores. Tiene algunos problemas. En striking, en momentos como que lo agarran con golpes potentes singulares, obviamente desde más lejos. Es cosa de que vayan a ver la pelea que tuvo contra Gilbert Burns, que sí, le estaba ganando con lucha, pero Turinho reventó a Jack como 3 veces con volados de derecha muy potentes, singulares fuera de ritmo. Ninguno necesariamente lo hirió o lo tambaleó, pero también le rompieron el brazo con una patada, que suele ocurrir cuando defiendes con solo un brazo. Puede ser demostración de sus tendencias más boxeadoras quizás o lo que sea. A pesar de que acabo de decir todo esto positivo de su grappling, Burns sí fue capaz de derribarlo 7 veces y controlarlo por varios minutos. Belal también fue capaz de derribarlo, Hafez también fue capaz de derribarlo y controlarlo, aunque en ese caso varios de los derribos eran porque JDM casi que estaba cediendo la posición buscando una guillotina o una sumisión. Tiene buena defensa de derribo, pero no es Islam. No tiene 90%, tiene 69%. Cuando lo llevan al suelo.
cuando es que parece tener más problemas con el grappling cuando está bajo presión. Le gusta más estar en la ofensiva a Jack. Sí, golpea fuerte y es capaz de meter counters en intercambios, pero no es un counter-striker, no es un Conor que busca que el oponente ataque para que él pueda hacer sleep y luego counter. Le va mucho mejor en la ofensiva cuando él está avanzando, así de simple. Ahora, pasemos a su rival. Makhachev hay que chuparle un poco el potito. Su grappling es elite, no tengo que recalcar esto, tiene 1 hora 20 minutos de control total en la UFC de sus rivales en 17 peleas, a los que ha querido derribar los ha podido derribar. Tiene una base de lucha freestyle que te permite derribar con ataques a todo el cuerpo, sumado a judo excelente, por lo que es capaz de conseguir derribos desde distancia, sea con un double leg o lo que él parece preferir, un single leg, pero también desde el clinch y contra la jaula tiene unos tropiezos muy eficientes. Prácticamente te puede llevar al piso desde cualquier posición que se le dé la gana. Ahora, como vimos antes, en el suelo no es de lo más agresivo con su striking, parece preferir controlar a sus rivales y cuando puede busca sumisiones que puede conectar con súper rápido. Pero su grappling no es ridículamente eficiente por sí mismo. Esto es MMA e Islam sabe mezclar su striking con su grappling a la perfección. Por ejemplo, contra Volk en el primer enfrentamiento, cierra el espacio con una rodilla que usa para luego transicionar al clinch, llevar a Volk contra la jaula, tropezarlo y luego tomar su espalda. Entonces rara vez se le ve disparando un double leg desde la mitad del octágono al estilo de Khamzat Chimaev contra Whittaker. Depende un poco más de su timing. Contra Poirier, por ejemplo, esperaba que este lance algo, sea un jab, para que luego use su movimiento para conseguir el derribo, o también cuando la pelea se está poniendo muy caótica. Pero este timing no es solo en cuanto a su grappling y derribos, sino también su striking, que en mi opinión es bastante infravalorado. Sé que no conecta mucho, pero esos números están un poco desviados por sus enfrentamientos más tempranos en la UFC. Se ha desarrollado mucho más como striker y el error que, por ejemplo, hizo que lo noquearan en su segunda pelea en la UFC ya no lo va a cometer. No va a lanzar el mismo volado 4 veces seguidas esperando conectar dejando la cara abierta. Es cerebral, escoge sus golpes, mezcla patadas bien y sabe preparar los golpes, como se vio con la patada a la cabeza contra Volk. Contra Dustin Poirier también habían ocasiones donde Islam lo ponía en el pie trasero y tocaba con sea patadas izquierdas o jabs y rectos más ligeros le hirió el ojo. En general es un peleador bastante cuidadoso en contraste a Jack. Como vimos, con sus números conecta mucho menos, pero también lo golpean mucho menos. No se pone tanto en riesgo como lo hace JDM, que también da un poco de paso a las debilidades de Islam Makhachev. No toma tantos riesgos, pero en intercambios cercanos más caóticos, no mucho a la distancia, deja espacios claros que varios de sus oponentes han podido aprovechar. Y la mayoría del daño que él ha recibido recientemente es en estos intercambios más caóticos. Volk, la vez que lo tumbó, fue en uno de estos intercambios con un gancho derecho, si no me equivoco, y en el tercer asalto, cuando también lo medio tumbó, fue en un choque caótico con la izquierda. Cuando Poirier estaba teniendo éxito, era cuando ponía a Makhachev en la retraída en los intercambios más explosivos. En general, cuando la pelea se pone un poco más sucia, le cuesta a Islam. No estoy diciendo que Islam no pueda tener éxito acá él mismo. Él también tumbó a Volk en uno de estos intercambios, pero prefiere la distancia y al preferir la distancia y la pelea más limpia, su volumen de golpes simplemente no es el más grande y suele ganar los asaltos mezclando control con grappling también. 2,63 golpes significativos por minuto es bastante bajo y eso le puede salir costando contra alguien que tiene la ofensiva y volumen de Jack, donde los números se pueden ir acumulando si no se tiene mucho éxito con la lucha, que es un aspecto algo preocupante para los fans de Makhachev. Quizás. Sé que puse control en el suelo como debilidad, que tengo que clarificar antes de que me crucifiquen. Lo estoy comparando con gente como Khabib, ¿ya? Porque en contraste al peleador promedio, Islam puede controlar a cualquier persona. Pero a lo que voy es que no parece poder hacerlo usualmente lo que le hizo Khamzat, por ejemplo, a DDP. Los rivales del más alto nivel, por lo general, pueden volver a ponerse de pie y darle algo de pelea. Igual, esto no es una debilidad y es solo yo estando preocupado por Makhachev. Obviamente no sería realístico que un peleador solo controle a todos sus rivales
todo el rato sin que estos se puedan poner de pie en algún punto, a menos que los termines. Ni Khamzat pudo contra Gilbert Burns, ni Khabib podía contra Conor. Dejando eso de lado, ya mencioné lo de que pelear en la retraída le cuesta un poco más a Islam. Y es lógico igual, porque te dificulta la lucha si estás en el pie trasero todo el rato y solo no es tan bueno en intercambios cercanos, caóticos, aunque es bueno en el clinch con codos y rodillas. Y por último, una gran preocupación: está subiendo de peso. Es el peleador de menor estatura, menos alcance, comparado a ser normalmente el peleador más grande en su división. Sé que se ve enorme, pero también eso podría potencialmente tener un efecto negativo en su cardio, o quizás el no cortar peso tan drásticamente sea un beneficio. De todos modos, este es un factor X en este enfrentamiento que no tenemos cómo saber cómo se va a ver hasta que veamos la pelea en desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a pasar a hablar ahora mismo? Son las claves de victoria para cada peleador. Vamos a empezar por el Canguro Jack. De base creo que esto va a ser una pelea de presión y eso va a ser la clave para Jack. En lo posible tiene que tener a Makhachev en el pie trasero. Es un juego complicado porque no se puede sobreextender demasiado con la agresividad, ya que te empieza a dejar muy expuesto a los derribos, donde Islam es increíble haciendo counter a golpes con derribos, pero tiene que poner a Makhachev en la retraída. Tomar control del octágono, tomar control del ritmo. Esto va a dificultar un poco más la lucha si es que logra manejar bien la distancia gracias a su ventaja de alcance. En línea con esto, va a tener que priorizar volumen por sobrepotencia. Sé que él es excelente en combinaciones extendidas y potentes buscando la finalización, y obviamente eso también va a ser clave, pero no puede abusar de eso y empezar a sobrecomprometerse con los golpes, porque es posible que, como les dije, esto simplemente lleve a un derribo. Tiene que ver cómo se desarrolla la pelea y cómo Islam está buscando los derribos. Con sus ataques y combinaciones también es clave que JDM se enfoque en el cuerpo de Islam. Sé que suele hacer esto, pero también contra otros peleadores como Burns lo hemos visto buscando mucho más la cabeza, y creo que contra Islam va a ser una muy buena herramienta para enlentecerlo un poco más, que nunca es algo malo. Sé que dije recién que tiene que mantener la presión sin sobrecomprometerse ni sobreextenderse muchísimo, pero cuando sí decida explotar y atacar, la tiene que hacer sucia. Es un balance súper delicado que tiene que balancear. Creo que el striking de Islam, como dije, es muy subestimado, y si la pelea se mantiene más limpia a la distancia, Makhachev podría empezar a tener más éxito que si solo se generan más choques, donde hemos visto a Islam tener problemas contra distintos peleadores. Otra clave a la victoria es sus cambios de postura de JDM. No es algo que tiene que incorporar porque lo hace siempre. Va a ser clave en esta pelea, mantenerse en movimiento constante con su juego de pies y cambiar postura para poder confundir a Makhachev, no solo desde un punto de vista defensivo como qué es lo que va a venir, pero también ofensivamente haciéndolo dudar. Tipo, ¿debería entrar ahora o va a cambiar de postura, Jack? Simplemente es más difícil preparar las cosas que uno quiere hacer cuando están cambiando de postura. Lo que aún yo tengo la duda es dónde es que Islam va a buscar más el derribo. Lo único que sé es que Jack tiene que tener bastante cuidado con el clinch. Hemos visto que sabe defender single legs, double legs, sabe cómo luchar contra el octágono y ponerse de pie, pero no sé si hemos visto mucho de él contra alguien que sabe usar tropiezos y el tren superior para conseguir los derribos como Islam. Quizás nadie lo ha hecho porque no han podido, pero es un factor que a mí me llama la atención, por lo que creo que debería evitar un poco esto. Aunque igual la jaula ayuda mucho al momento de defender los derribos, pero ahí es cuando empiezas a caer en los tropiezos y el judo. Pero si se empieza a quedar en el centro del octágono, no tiene la jaula para apoyarse, es complicado, y por eso mismo creo que va a ser clave que JDM no le tenga miedo al derribo, al estilo de Volk. Saber que te van a derribar, pero no aceptar las posiciones tampoco, porque ahí es cuando se te puede empezar a escapar una decisión de las manos, solo esperando a salir de un lugar por el resto del asalto. Tiene que buscar las rodillas, los uppercuts y todo eso también, que siempre lo hace. Por el otro lado, para Islam dije que es una pelea de presión, y Makhachev también tiene que intentar poner a JDM en la retraída. No parece ser tan fluido con las combinaciones y con sus golpes cuando está caminando hacia atrás, y se enfoca un poco más en la defensa, salir de los aprietos.
Esta presión también puede empezar a forzar a que Jack entre un poco más en este desorden, y ahí es donde se crean los espacios para los derribos, que es algo que Makhachev tiene que empezar a usar desde el minuto 1. No puede cometer el mismo error de Belal de intentar ganar la pelea con striking para luego fútilmente utilizarlo más adelante. Va a tener que ser como lo hizo contra Poirier, donde lanzó 16 intentos de derribos. Solo va a tener que intentar y desgastar a Jack, y una vez que esté en el piso, esto es un poco redundante decirlo respecto a Islam Makhachev, pero tiene que tomarse su tiempo, asegurar las posiciones antes de que empiece a avanzar, no apresurar la sumisión, mezclar más codos, porque si es que se empieza a apresurar o comete un error, Jack va a saltar de pie. De todos modos, me llama la atención que cuando JDM pelea, Daniel Cormier siempre señaliza cosas erróneas que este hace. No sé si quizás será que simplemente no tiene la mejor técnica o que solo es poco ortodoxo. Volviendo a los derribos, creo que va a potencialmente tener más éxito con los tropiezos Islam. Por lo menos esto reduce la amenaza de las rodillas y los uppercuts. Burns fue capaz de varias veces solo agarrar la pierna delantera de Jack, cortar el ángulo y llevarlo al suelo. El mismo derribo que Makhachev obtuvo sobre Poirier para finalizarlo, así que tiene opciones por donde mezclar. Lo único que sí tiene que ser cuidadoso con mucho es encadenar la lucha. Varias veces después de que un rival se pone de pie, Makhachev lo sigue de cabeza buscando otro derribo. Volk casi lo revienta con una rodilla y JDM, duriño, para qué decir más. No se puede volver predecible con el derribo. Para poder hacer esto, también tiene que mezclar muy bien su striking, especialmente aprovechando cuando se encuentren en postura abierta, ya que esto por un lado te deja la pierna adelante para que la pueda agarrar por el derribo, pero también se crea la apertura para su patada izquierda que le gusta tanto a Islam. Honestamente, solo creo que debería reventar el antebrazo izquierdo de Jack con sus patadas, es un punto débil, pero desde la distancia, pelear más largo, tip kicks, patadas a las piernas, al cuerpo, hartas a la cabeza para ocupar la guardia de JDM y sus manos, jabs, rectos. En momentos defensivos solo buscar el clinch, no ponerse a intercambiar y soltar vergazos, y quizás así puede evitar el peligro y tener más éxito. Con todo esto en mente, ¿quién creo que va a ganar? De base creo que va a ser una pelea ridículamente reñida y cercana, o quizás Islam lo somete, o quizás también Jack solo lo pone a dormir. Yo creo que va a ganar Makhachev. Por ningún motivo creo que esto vaya a ser una dominación. Tuvo peleas reñidas antes y la gente ve eso como algo negativo, pero no sé, creo que le da más valor a Makhachev y es capaz de aprender mucho más de una pelea como la que tuvo contra Volkanovski la primera vez, que de lo que aprendió en contraste a su segunda pelea contra Volk o la pelea que tuvo contra Renato Moicano. Y Jack también tiene muchas posibilidades de ganar. No creo que las cuotas estén apropiadas en este momento y tiene mucho valor, pero solo no me da para ir en contra de Islam. Quizás esté equivocado. Sé que Islam los va a poder derribar, varios han podido. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que estén en el suelo? No estoy completamente seguro, pero me gusta demasiado Islam como campeón full fanboy. Me gusta su personalidad, me gusta su estilo de pelear, su striking es limpio, busca la finalización y es elite de la elite. Y si Jack lo vence, no tengo nada que decir. Es un peleador excelente de todos modos y se estaría insertando el mismo en el libra por libra. Es uno de esos enfrentamientos que sinceramente me recuerdan por qué yo amo este deporte tanto y me pone nervioso solo pensando en mariposa en el estómago. Pero eso fue todo por hoy. Video culiao eterno, perdón, disculpen, pero le gustan los análisis, así que aquí tienen Podcast con Coque, vayan a verlo, stake.com, genio de MMA, meten 21, le devuelven 21.